qué pereza. Hoy precisamente estaba reflexionando sobre el contexto. Me parece que el concepto de contexto es lo que más humanos nos hace. Me explico. Por ejemplo, aquí en Twitch, lo estaba hablando con mi primo esta tarde. Nosotros, el ¿A otro, Twitch? el otro día nos grabamos un vídeo, yo cogiendo una pistola, y era para emitirlo en Twitch. Pero por lo visto en Twitch acaba de pasar una desgracia que un streamer en Estados Unidos ha asesinado a no sé cuántas Sí, personas, sí. y en el propio streamer, en el propio streaming. Total, que ahora la comunidad de Twitch está muy sensibilizada respecto a enseñar armas en un directo, en un streaming. Entonces, a lo que Claro. voy, por lo visto, esto no lo decide ninguna persona, sino hay algoritmos o hay una inteligencia artificial que identifica cuando alguien tiene un arma y automáticamente actúan, no sé si te cierran el canal o cómo actúan. Entonces, a lo que Ujú. voy, más allá de la desgracia que pudo suceder, hemos creado una sociedad que estamos en manos, no, en el que estamos en manos de inteligencias artificiales que no tienen ni la más puta idea de lo que es el contexto. Y Claro. hablando de Ni- este tema de las armas, o por ejemplo en el traductor de Google, lo que sea. Entonces, realmente me parece un empobrecimiento cultural, imagínense. Renunciar a nuestra capacidad humana, que pienso que es a lo más que podemos llegar, es a crear un contexto para el lenguaje, para la complicidad entre nosotros. El contexto lo es todo, lo delimita todo. Entonces, haber renunciado a eso y habérselo dado a una inteligencia artificial que decida por nosotros, me parece de las cosas más trágicas que han podido pasar en la historia de la humanidad. Es terrible, es terrible. Y no solo la falta de contexto, sino de, bueno, y la ética como parte del contexto también. O sea, que no puedan discernir esto. Yo quiero tener una, y me gustaría, A ver, de hecho si alguien en el chat o tú o alguien tiene una visión distinta a esto, sería interesante tener una visión distinta a esto, porque yo también lo veo así. O sea, lo veo como muy complicado llegar a una perspectiva humana. La humanidad es de las cosas más difíciles de explicar y más fáciles de perder. Claro. sobre todo el humor, pero de hecho a Jagger precisamente en un streaming se puso, a ver, es Jagger y hace cosas de Jagger, se puso una bolsa en la cabeza y le banearon, no sé si fue una semana, porque pensaban que estaba incitando a hacer un Claro. reto de estos de Por eso, suicidio pero loco. mira tú la gilipollez, Claro, y que yo esté con una pistola. Además se nota obviamente que es un juguete porque tiene la punta roja y tal. De verdad, me parece que yo lo que creo que pasa es eso, que yo eso creo, demuestra la inmadurez de nuestra sociedad en un sentido. Como decíamos antes, las personas tenemos una capacidad de elección tremenda, una capacidad para ser libres tremenda, pero eso nos da miedo porque las elecciones conllevan una responsabilidad. Entonces, hemos tenido la cobardía absoluta de ser capaces de asumir la presión que ciertas Sí. responsabilidades nos pueden hacer sentir sobre nuestros hombros, nos hemos lavado las manos y le pasamos esa responsabilidad a una inteligencia artificial que no es capaz de distinguir ni el más mínimo contexto humano. O sea, le de estamos, le todas estamos maneras, metiendo, espera, le estamos metiendo como mazo de presión a esa inteligencia artificial, ¿no? De repente le estamos presionando a tener que resolver cosas que ni nosotros mismos somos capaces de resolver. O sea, hemos creado el depositorio de todos nuestros miedos y encima también le echamos la culpa. O sea, en realidad estamos bastante jodidos. yo lo que creo es que la inteligencia artificial es una especie de filtro, pero que dice, ante la duda, la macetuda, ¿no? Ante la duda, bloqueo. Pero luego hay personas detrás que cuando la persona le dice, oye, que has bloqueado por una broma, pues entonces hay una persona que ya se entiende el juego del lenguaje, utilizando a Wittgenstein, y dice, vale, tenías razón, Segundo, Wittgenstein. el segundo, porque el primero era un poco aburrido. Pues eso, digamos que hay como un bloqueo y luego una Sí. persona. Porque si no existiera el bloqueo inicial, teniendo en cuenta que en las redes están todo el mundo,
pues, y no hay una educación para estar aquí, ni hay un pase, no hay ninguna invitación o una especie de código que te diga cómo tienes que estar aquí. Entonces, yo no veo mal que haya algo que se use por si acaso, pero que siempre que haya una persona detrás después. Pero el problema es que no la hay y que cada vez... Pero ¿sabes lo que pasa también? Creo que estamos haciendo otra vez, y vale que aquí somos todos como de letras y somos todos como payasos, bueno, tú eres un poco más responsable, pero somos todos como de letras. O sea, vale que está creando algoritmos, pero también tengo como la sensación de que estamos haciendo otra vez como lo de cuando le echábamos la culpa al sistema. Porque en realidad todos estamos usando los algoritmos, todos usamos algoritmos. Yo me negué a utilizar WhatsApp durante años, me negué a utilizar redes sociales durante años. Al final, como que reproducimos lo mismo que, no sé, como que podríamos no usarlo, ¿sabes? Si lo hacemos. Hombre, ¿podríamos usarlo? No sé. Sí, podríamos. Bueno. ¿Crees que no podríamos? Yo en mi caso he decidido que mi trabajo es el antitrabajo, ¿no? El creadora de contenidos. Pues si yo decido que mi trabajo, o sea, es igual que podríamos consumir, ya bueno, pero tengo que terminar comiendo, comprando ropa, ¿sabes? Bueno, evidentemente. Entonces las redes ahora mismo forman parte de la vida, ¿no? Igual que pues no uses las carreteras. Sí, pero tú lo haces por redes porque es lo que hay ahora. Pero si tú hace 4 años no lo habías hecho por redes, ¿sabes? Estarías haciendo tus charlitas en sitios. En fundaciones, claro, de los bancos y de la telefónica. Te contactarían por email pero me mola, pero no sé qué es peor, si está en las redes o estar haciendo vídeos para bancos y que luego me digan, no, estás con los bancos. Y dices, bueno, pues si son los bancos que hacen cosas por la cultura, yo creo. Pero, o sea, que hay circunstancias que hacen innegable que aceptemos cosas que no nos gustan, ok. Pero, no sé, solo estaba como intentando, como, o sea, no sé, de repente quería como salvar un poco los algoritmos. No sabes el algoritmo, nunca. O sea, de repente me da pena el algoritmo. ¡Ay, el algoritmo! Pero, por ejemplo... Que no, tío, el algoritmo está hecho para que estemos enganchados a las redes, para que difundamos el odio, porque está hecho para que según tengas odio, plum, reacciones, tal que consumamos, para que mantengamos allí toda la atención y la atención se vaya a consumir. Y el algoritmo es un horror. Yo creo que es verdad que no habría que juzgar, porque igual, desde el punto de vista, juzgar no es muy filosófico, quiero decir. Porque desde el punto de vista, a mí me pasa, yo tengo siempre esa tentación. Cuando estoy hablando de algo, por ejemplo, ahora hablando de este tema, dije porque somos cobardes, porque porque le hemos pasado nuestra responsabilidad a una inteligencia artificial. La palabra, cuando yo he utilizado ahí la palabra cobarde, ya es una especie de juicio moral. Sí. Y yo creo que siempre cuando empezamos a utilizar el juicio mientras estamos filosofando, se nos estrecha el horizonte. Entonces, en ese sentido es verdad que a lo mejor no sé hasta qué punto... No soy relativista, ¿eh? Yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero cuando estamos con una perspectiva filosófica, por lo menos en una primera instancia, a lo mejor no conviene todavía empezar a emitir un juicio. Porque eso como que te cierra un poco las perspectivas, ¿no? Sí, a ver, bueno, se pueden hacer afirmaciones sin que sean dogma. Por ejemplo, porque si no, podríamos hablar. Por ejemplo, perdonadme. Con este tema de la inteligencia artificial, aparte del tema de las armas, de enseñar armas y eso, otro tema que en Twitch es como súper tabú es el tema de los desnudos. Sí. Por ejemplo, yo que muchas veces se me escapa un huevo o enseño la polla en las actuaciones, aquí en Twitch no es un... No, pero que eso es bien, vale. Es que así se ve bien. Sí, tú que habitualmente enseñas alguna parte íntima, en Twitch no podrías hacerlo. Claro, entonces... por lo que me ha dicho mi primo y por lo que nos contó la gente de Twitch, incluso enseñar un cuadro de un desnudo ni siquiera es tolerable. O sea, por supuesto que si yo, por ejemplo, ahora enseño la polla o un huevo, es una cosa muy desagradable, aparte de una falta de educación. Es una cosa totalmente descontextualizada. Pero si yo enseñase ahora a vosotras un cuadro de un desnudo de tantos que hay en la historia del arte, eso tampoco se puede mostrar.
Ya. Entonces, Ya, pero porque yo creo que es lo que te digo, que hay como, o sea, Twitch se está intentando que sea una red en la que si entra un menor no pase nada, porque el resto de redes es un poco locura. Entonces, creo que intentan de alguna manera buscar métodos para crear redes más seguras para todos. Nos gustarán más o menos los métodos, pero yo creo que al menos lo están intentando y creo que Twitch es mucho más amable y más fácil de gestionar y moverte y eso, y que el tiempo fluya con tranquilidad que Twitter. vale, es verdad que Twitter es mucho más salvaje, pero yo, esa obsesión que tiene nuestra sociedad actual por la seguridad, me parece que por ese camino de repente sufrimos un empobrecimiento cultural tremendo. Por ejemplo, eh, s- s- eh, si de repente en este streaming empezamos a enseñar desnudos o obras de arte y tal, hay una persona desde su casa que puede decidir, en vez de dejar de ver el contenido de este streaming nuestro, denunciarlo. Sí, sí. Y esa persona, digamos, secuestra, porque a lo mejor, por lo que sea, a nosotros tres nos interesa mostrar desnudos. Y al chat de la angustia le puede interesar ver desnudos en este streaming. Le puede Le interesar. puede interesar. Pero una persona que de repente se queje, veta nuestro derecho de ver desnudos, quiero decir, secuestra al resto de la comunidad porque simplemente una persona ya le parece eso ofensivo. A eso me refiero cuando considero que la obsesión por la seguridad se acaba convirtiendo en un empobrecimiento cultural. Claro, pero cuando llega solo una persona a decir que algo está mal, la inteligencia artificial no responde. Responde el algoritmo, o sea, la maquinaria que está detrás responde cuando ya va mucha gente a avisar de que algo está pasando. Con una persona es suficiente, por lo que me han dicho. Con una persona que se queje ya es suficiente para prohibir que aquí sigamos Creo que sí, mostrando como lo que nada. me pasó a mí en Instagram, que también me denunciaron y tal, y en TikTok. Sí, sí, pero ahí lo interesante está en quién es bueno, eso, quién es el juez o este rollito de repente todos somos partícipes y policías a la vez. O sea, quiero decir, efectivamente que de una denuncia particular se llega a una conclusión general es un poco extraño, es un poco una especie de SS introducidas en la vida cotidiana que a la vez juzgan la realidad, que a la vez, como además cada vez hay más realidad virtual, más incluso que la normal, pues al final acaban decidiendo lo que ves, lo que eres, lo que todo. Y lo que no se ve, pues no existe.